La receta secreta del pollo loco, un pollo asado al carbón, a las brasas, con ingredientes básicos que le aportan muchísimo sabor, con ingredientes que tal vez todos tenemos en nuestra alacena. Mi nombre es Isaí Rodríguez y hoy vamos a preparar un delicioso pollo asado estilo Sinaloa, la receta secreta del pollo loco, muy fácil para que la disfrutes en tu casa con toda tu familia en estas fiestas. No te pierdas el paso a paso, comenzamos. Estaremos utilizando dos pollos grandes de unas 5 libras, aproximadamente 2 kilos y medio. Le vamos a hacer un corte en mariposa, pero para ello tenemos que quitarle la parte de en medio. Con la ayuda de un cuchillo bien filoso lo vamos a cortar de esta manera. Recuerda que todos los ingredientes que estamos utilizando te los voy a dejar en la cajita de descripción y en un comentario fijado para que los tengas a la mano, los anotes y prepares este delicioso pollo loco o pollo a la parrilla, pollo asado, pollo a las brasas en la comodidad de tu casa ahora en estas fiestas, en cualquier momento, en una reunión que tú tengas con tu familia, con tus amigos, prepárate este delicioso pollo al carbón. Y mira, este huesito no lo vayas a tirar, guárdalo porque al siguiente día te puedes preparar una sopita de letras, una sopita de conchitas bien calientita, ya que se viene un frío extremo en esta parte de Estados Unidos y en México. Prepárate una buena sopita bien caliente. Así vamos a partir todos los pollos, mira, le vamos a aplastar para que el pollo se abra completamente. Y ese es el corte en mariposa. Vamos a estar utilizando dos pollos, los vamos a cortar de igual manera. Ahora mira, vamos a estar utilizando una taza de jugo de naranja natural recién exprimido y también vamos a estar utilizando una taza de jugo de naranja agria. Este jugo lo puedes encontrar en cualquier supermercado, pero si no lo encuentras puedes utilizar el jugo de limón. Ahora mira, en el vaso de la licuadora agregamos la mitad de una cebolla, 3 clavos de olor, le ponemos una hojita de laurel, un clavo de olor, media cucharada de pimienta negra molida, 2 cucharadas de sal al gusto, una pizca de orégano seco y 3 cucharadas de aceite de oliva virgen. Y uno de los 3 secretos para que el pollo tenga ese colorcito y ese saborcito bien rico, le vamos a poner 2 sobrecitos de sazonador que tiene achiote, puedes utilizar la marca de tu preferencia, y 2 sobrecitos que tiene del sazonador que tiene azafrán. Le agregamos el jugo de naranja recién exprimido y el jugo de naranja agria y todo esto lo vamos a licuar perfectamente. Y una vez que tenemos nuestro marinado listo, se lo vamos a agregar a los dos pollos que nosotros vamos a hacer y los vamos a dejar que se marinen perfectamente por 24 horas. O los vamos a dejar toda la noche, bien puedes dejarlo unas 6 o 8 horas, pero si los dejas toda la noche o 24 horas en el refrigerador con este marinado, tu pollito va a quedar bien rico. Lo vamos a mezclar perfectamente, lo vamos a embarrar completo, que se marine por todos lados. Vamos a bañar perfectamente este pollo, lo vamos a dejar marinando 24 horas. Y mira, este es el segundo secreto que ellos guardan para que el pollo quede bien rico. Los ponen en tambos grandes, ponen todo el marinado y sumergen el pollo y los dejan marinar por 24 horas. Nosotros no vamos a hacer una cantidad grande, pero sí vamos a hacer dos pollitos y los vamos a marinar perfectamente bien. Ahora los cubrimos con papel aluminio y los vamos a dejar dentro del refrigerador por unas 24 horas. Pero si andas corto de tiempo, puedes dejarlo unas 6 a 8 horas, no pasa absolutamente nada, igual te va a quedar bien rico. Y aquí ya han pasado 24 horas, ahora vamos a preparar los acompañamientos. A una cebolla blanca le vamos a hacer un corte de esta manera, sin traspasarla completamente, le ponemos un chorrito de aceite vegetal y la vamos a envolver con papel aluminio. Yo estoy utilizando 2 capas de papel aluminio. Ahora mira, en nuestra parrilla, en nuestro asador, vamos a poner un poco de carbón en la parte superior. Y le vamos a agregar el carbón completamente encendido. Vamos a utilizar una parte con carbón a fuego directo y la otra parte a fuego indirecto. Le ponemos la parrilla con mucho cuidado para que no te vayas a quemar. Y dejamos que se caliente la parrilla a 700 grados. Nos aseguramos que la ventila de arriba esté semicerrada y la de abajo esté completamente abierta para que le entre el oxígeno y la parrilla alcance muy rápido los 700 grados. Una vez alcanzada la temperatura que nosotros queremos, abrimos nuestro asador que ya está listo para recibir el pollo. El pollito ya lo tenemos marinando por 24 horas, o sea que ya está completamente listo para irse a la parrilla. Una vez que tenemos nuestra parrilla bien limpia, vamos a colocar nuestros pollos
Y créeme que solamente al colocar el pollo en la parrilla el olor que sale ya es de otro nivel. Este pollito lo vamos a estar asando a 400 grados Fahrenheit por unos 15 minutos. Después de ese tiempo a nuestro pollo loco le vamos a ir dando vuelta. Los vamos a voltear para cocinarlos o para asarlos otros 15 minutos del otro lado. Recuerda que tenemos el carbón a fuego directo en la parte superior, así que el pollito lo tenemos que ir volteando para que no se nos vaya a quemar. Una vez que hemos volteado todo nuestro pollo, vamos a bajar la tapadera y lo vamos a dejar a que se ase por otros 15 minutos a 400 grados, 202 grados centígrados aproximadamente. Y este delicioso pollo asado estilo Sinaloa lo estamos llevando al punto más cercano a la receta original para que lo disfrutes en la comodidad de tu casa con tu familia. Y asamos por 15 minutos más. Después de ese tiempo, ahora mira, les vamos a cubrir las alitas, la punta de las alitas se las vamos a cubrir con papel aluminio para que no se nos vayan a quemar. Y vamos a refrescar nuestro pollito con el marinado que tenemos, se lo vamos a agregar en la parte de encima para que no se nos vaya a secar y nuestro pollo asado, pollo a las brasas estilo Sinaloa, quede bien jugosito. Ahora lo vamos a regresar a la posición original y de esta forma lo vamos a estar asando por otros 20 minutos más. Y mira, el ahorro es sumamente muy grande. El costo promedio de un pollo asado es de $25. Aquí nos estamos gastando $20 aproximadamente por los dos pollos y los ingredientes que estamos utilizando. O sea, son $30 más el placer de hacerlo en tu casita, disfrutarlo con tu familia, con tus amigos. Eso no tiene precio. Ahora mira, le vamos a agregar las cebollitas que hemos envuelto en papel aluminio. Vamos a hacer los chiles toreaditos. Bañamos nuestro pollo para refrescarlo, para que no se nos vaya a resecar. Y lo vamos a estar asando por otros 20 minutos. Mira, durante ese tiempo, durante esos 20 minutos, a los chiles les he estado dando vuelta. Es el momento de retirarlos porque los chiles ya están bien toreaditos, ya están bien asados. La cebollita la vamos a dejar otro ratito más. Los chilitos los envolvemos en papel aluminio y los vamos a dejar otro ratito aquí en la parrilla, pero ya dentro del papel aluminio. Al pollito le vamos a ir dando vuelta. Recuerda que estamos a la vuelta y vuelta. Los dos primeros vueltas que le dimos son 15 minutos de cada lado y después le estamos dando 20 minutos porque el carbón ya redujo su temperatura, el fuego ya está más controlado, así que lo podemos dejar un poquito más de tiempo sin destapar. Tapamos y asamos por 20 minutos. Después de ese tiempo el pollito le vamos a seguir dando vuelta. Recuerda que lo traemos a la vuelta y vuelta. Y mira, este pollito en total nos va a llevar 1 hora y 40 minutos para que esté totalmente listo, esté totalmente asado. Los chiles que puse en el papel aluminio ya los he retirado. Al pollito le seguimos dando vuelta y lo vamos a dejar a que se ase otros 20 minutos más. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles. Una vez que tenemos el pollito listo, mira, la cebollita le vamos a dar vuelta de esta manera. También en este momento, si tú quieres retirar la cebolla, bien puedes hacerlo, ya está completamente lista. Está envuelta en papel aluminio, así que no le pasa absolutamente nada. Y este pollito lo vamos a seguir asando por otros 20 minutos más. Y mira, después de ese tiempo retiramos las cebollitas, ya están completamente listas. Y mira, nuestro pollito ya casi está listo. Como puedes ver, ya tiene casi el colorcito que nosotros deseamos, pero todavía le falta un poco más. Así que los vamos a dejar unos 10 a 15 minutos más aproximadamente. Y mira, como puedes ver, el juguito que ya escurre de este delicioso pollo. Si lo puedes mirar cuando lo levanto. Mira cómo escurre el juguito. Y créeme que esto ya huele bien sabroso. Prepáralo en tu casa y consiente a toda tu familia. También vamos a poner a asar unas salchichas para acompañar esta deliciosa receta de pollo loco. Pollo asado a la parrilla estilo Sinaloa. Una receta fácil y bien rica con ingredientes que todos tenemos en nuestra casa. Las asamos por 5 minutos, le damos vuelta y nuestro pollito ya casi está listo. Ahora los vamos a dejar otros 5 a 6 minutos más de ese lado para que nuestras salchichas se doren perfectamente. Y mira, esta es la última vuelta que le vamos a dar a nuestro pollo. De esta manera dirás, ¿es mucho trabajo? Pues tal vez sí es mucho trabajo, pero el pollito te va a quedar bien doradito, muy suavecito por dentro.
Recuerda que si lo dejas de un solo lado, pues se te puede quemar y no queremos esto. Queremos pasarla bien, disfrutar de una buena cena en compañía de tu familia y pasarla rico en estas fiestas. También mira, en este momento le vamos a quitar el papel aluminio a las alitas. Se las vamos a quitar completamente porque ya solo los vamos a dejar otros 5 a 6 minutos más y este pollo ya está completamente listo. Recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa. Después de esos 5 minutos, retiramos completamente las salchichas que ya están bien doraditas y nuestro pollo ya está listo para disfrutar. Y mira, ahora con un termómetro de cocina digital le vamos a hacer la prueba. Si pasa de 165, ya está completamente listo. Lo retiramos de la parrilla, lo retiramos del asador y tu pollito loco o tu pollito asado estilo Sinaloa ya está completamente listo para que lo disfrutes en compañía de toda tu familia. Si te ha gustado esta receta, no olvides compartirnos con todos tus familiares y amigos en tus redes sociales para que ellos también disfruten de este riquísimo pollo a la parrilla. Ahora mira, el último secreto de esta deliciosa receta es una salsita verde que te incita a seguir comiendo. En un sartén a fuego medio ponemos 4 cucharadas de aceite vegetal y vamos a freír 3 chiles jalapeños en trocitos, 3 chiles serranos, una calabacita mexicana en trocitos con 2 dientes de ajo. Los vamos a freír solamente por unos 3 a 5 minutos, cuidando que no se nos vayan a quemar. Los vamos a estar meneando durante ese tiempo para evitar que se nos quemen. Una vez que todo lo tenemos bien doradito, lo vamos a retirar del fuego, vamos a dejar que se enfríen un poquito. Y todo esto lo vamos a llevar al vaso de la licuadora sin nada de agua. Y agregamos todo al vaso de la licuadora, le ponemos sal al gusto y créeme que con esta salsita tu receta de pollo asado al carbón va a quedar bien sabrosa. Recuerda que son 3 secretos: los sazonadores que estamos utilizando, el tiempo de marinado y esta salsita que te incita a seguir comiendo este delicioso pollo a la parrilla. La receta secreta. Y mira nada más, ¿a poco no se te antoja esta deliciosa salsa verde? 3 chiles jalapeños, 3 chiles serranos, 2 dientes de ajo, una calabacita en trocitos con 4 cucharadas de aceite y todo va bien licuadito con sal al gusto. Una verdadera delicia. Y aquí te muestro cómo quedó nuestro delicioso pollo bien cocidito, suavecito y jugoso. Y servimos nuestra deliciosa receta. Mira nada más. ¿A poco no se te antoja agarrar una pieza de pollo y dar una buena mordida? Con el balance de ingredientes exactos para que te quede bien marinadito, con el tiempo de cocción perfecta para que este pollo te quede bien cocido, no te quede crudo, porque a veces compramos un pollo en la tienda, en la tiendita azul o en cualquier otra tienda, y a la hora de morderlo el pollo está crudo por dentro, está rosita, y el pollo no tiene que estar rosita, el pollo tiene que estar bien cocido. En el pollo no hay término medio, no hay 3/4, el pollo, la carne blanca, siempre tiene que estar bien cocinada. Y bueno mi gente, ya nomás de ver este delicioso platillo me dan ganas ya de empezar a comer. Le ponemos el limón que no puede faltar, a mí en lo personal me encanta el limón. Y con un chilito toreado con más salecita, para chuparse los dedos. Ay, disculpen por el antojo, pero este pollo asado estilo Sinaloa está bien rico. Y por supuesto que vamos a darle una buena mordida a este delicioso chilito toreado. Mira nada más. Ay, ay, ay. Picosito, sabroso, delicioso. Le ponemos un poquito de limón y un poquito de sal y va para adentro de nuevo. Qué rico. Espero preparen esta deliciosa receta, mi gente bonita. Créanme que está bien rica y es muy fácil de hacer para que la disfruten. Una receta fácil, económica. Y mira, aquí no pueden faltar unas deliciosas tortillitas recién calientitas. Puedes hacerte unas tortillas a mano y si no quieres trabajar más, pues tortillas de paquete o de molino, no importa. La cosa es disfrutar de un buen taco con este delicioso pollo asado a la parrilla. Y bueno mi gente bonita, yo me despido, me quedo aquí disfrutando de este delicioso pollo asado. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados, que Dios te bendiga, pásala bonito, felices fiestas y disfruta.